hemos iniciado grabación. Si alguien tiene alguna objeción con la grabación, pues lo manifiesta. Esto es para una cuestión de memorias sobre el evento. Estábamos haciendo como una especie de introducción para contarles a ustedes por qué el espacio de escuela abierta. Eh, Escuela abierta significa que vamos a tener una interacción con egresados de nuestro programa, estudiantes de nuestro programa, profesores de todas las especialidades que le dan clases a nuestros estudiantes, pero también con egresados estudiantes y profesores de otras universidades del país y, por qué no, del mundo. Es decir, abierto significa que nos vamos a abrir al medio social en que estamos insertados. ¿Para qué esa apertura? Para poder nosotros dar eventos de capacitación como este, de información que interese a el gremio, y para hacer cursos, seminarios, cursos cortos de manera gratuita, y también pues invitar a algunos cursos de pago que la universidad tenga, mencionar, por ejemplo, posibilidades de capacitación, doctorados, maestrías en la Universidad del Valle y otras universidades a través de nuestra página de Facebook, que ahora en el chat comparto la página para quienes no la tengan. Entonces, es la idea de abrirnos al medio social, dado que teníamos la sensación de estar muy metidos dentro de nosotros mismos y queremos dar a conocer todo ese potencial que tenemos como Universidad del Valle que ofrecer. De escuela abierta también significa que vamos a retroalimentarnos de ustedes. Quiere decir que a partir de estas interacciones, ustedes nos van a decir qué temas quieren que nosotros programemos para que se hable de ellos en cursos o en webinars como este, y qué eventos quieren que hagamos para nosotros dentro de las posibilidades poderlos hacer. Es decir, que tengamos una interacción. Este es el primer evento de Escuela Abierta. Van a tener más noticias de nosotros por la página web. Perdón, sí, vamos a tener una página web por la página de Facebook y próximamente por otras redes sociales, pero queremos estar muy en comunicación con ustedes y con todos nuestros egresados, estudiantes, profesores, para visualizar la escuela a nivel nacional y hacer también un camino hacia ese nivel internacional que necesitamos. Esa es la idea de Escuela Abierta. Espero pues que tengamos éxito. Estoy seguro que sí lo vamos a tener con el concurso de todos los profesores de la escuela y de todos los que ustedes están aquí para que repliquen esta experiencia con sus contactos. Y pues no siendo más, le doy la palabra a la profesora Carolina para que presente a nuestro ilustre invitado egresado del programa de bacteriología y laboratorio clínico, muy contemporáneo conmigo cuando estudiamos. Bienvenido, Manuel. Gracias, profesor Víctor Hugo, por esta introducción. Pues a los que se han ido uniendo, bienvenidos a esta primera actividad de Escuela Abierta, una actividad que busca estar en mayor contacto con egresados, profesionales del laboratorio, otros profesionales, estudiantes de nuestro programa académico y de otros programas académicos del país y pues fuera del país. Le doy la bienvenida y agradecimiento a el doctor Manuel Giraldo por acompañarnos en esta primera actividad con el webinar Campaña Mundial de Choosing Wisely y la utilización adecuada de los recursos y exámenes de laboratorio. ¿Quién es el doctor Manuel Giraldo? El doctor Manuel terminó sus estudios de pregrado como bacteriólogo y laboratorista clínico y posteriormente su maestría en Administración de Salud, ambos en la Universidad del Valle, Colombia. Desde hace más de 24 años reside en la ciudad de Toronto, donde ha completado varios programas académicos en universidades reconocidas, entre ellos la especialización en gestión de la calidad del laboratorio y su certificación CHE, como ejecutivo en salud canadiense por parte del Colegio Canadiense de Líderes en Salud. Tiene más de 33 años de experiencia. Ha ocupado varios puestos de liderazgo en organizaciones de salud privadas y públicas canadienses, incluyendo laboratorios médicos en hospitales de conocido nombre en la ciudad de Toronto. Su trabajo se extiende como líder de equipo y evaluador para acreditación de servicios de salud para el Programa Nacional e Internacional de Accreditation Canadá y de su filial Diagnostics. Manuel ha sido invitado especial a diversas conferencias y eventos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la acreditación hospitalaria,
sistemas de gestión de calidad y esta campaña mundial, que es el tema del que nos va a hablar hoy. En los últimos 3 años, Manuel ha trabajado diligentemente con la doctora Levinson y Bord en la diseminación de la campaña en países de habla hispana y ha sido un pilar fundamental desde el inicio del trabajo en Colombia, junto con la ACSC, la doctora Triana y el doctor Abel. Doctor Manuel, le doy la palabra y puede realizar su presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimada doctora Carolina, el doctor Víctor, profesores, compañeros de la Universidad del Valle. Voy a presentar entonces las diapositivas y me confirman si las pueden ver. Un segundo, yo coloco aquí y voy a colocar acá. Se ve perfectamente. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Permítame, yo coloco esta cámara acá arriba para verla de frente. Mi nombre es Manuel Giraldo y estoy localizado en la ciudad de Toronto desde hace más de 24 años y me da mucho gusto y mucho honor. Quiero agradecerles por la invitación que me han hecho para contarles un poco acerca de esta campaña mundial de Choosing Wisely y cómo esa campaña mundial se puede enlazar a la utilización adecuada de los recursos y exámenes de laboratorios. Sé que hay profesionales de salud, sé que quizás se hayan unido algunos médicos y algunas otras personales de diferentes cargos administrativos dentro de un hospital. Entonces, se me ha invitado a este webinar para hablar sobre esta campaña a nivel de hospital, pero voy a enfocar la conferencia a nivel laboratorio clínico, laboratorio médico, patología. Esta misma campaña se puede enfocar a nivel médico, farmacéutico y a nivel diagnóstico de imágenes. Dentro de mi experiencia laboral, he tenido la oportunidad de trabajar en hospitales académicos de la ciudad de Toronto, en Canadá. Y el último hospital es el North York General Hospital, un hospital de 450 camas, donde ocupé diferentes cargos administrativos hasta llegar a la dirección del laboratorio que procesa más o menos 2-3 millones de exámenes y donde tiene más o menos 120 personas que trabajan en él. Este es uno de los motos de la campaña que nació en Estados Unidos. La campaña es Choosing Wisely. Nace en Estados Unidos y uno de los motos es que no siempre más es mejor. Y esto lo digo porque en Estados Unidos es muy frecuente y en muchos países y quizás en Colombia en algunas ocasiones también, que siempre se busca más. Por ejemplo, tú vas al restaurante de McDonald's y quieres la gaseosa 2 litros o el vaso más grande, quieres echarle también colocarle al hot dog, al perro, echarle más mayonesa, en fin, no siempre es bueno más. Ese fue el motivo por el cual la campaña nació y ese moto se traduce a que no siempre es bueno hacer más exámenes, que no siempre es bueno dar más medicamentos al paciente, que no siempre es bueno darle más diagnóstico de imagen al paciente y también que no siempre es bueno hacer todo ese tipo de procedimientos. Entonces, vamos a hablar hoy, estos son los tópicos que estaré tocando con ustedes, hablar un poco de los antecedentes de esta campaña, la campaña misma a nivel global, a nivel país en Canadá y a nivel ya local de un laboratorio o de un hospital, y vamos a enfocarlo a la parte del laboratorio de ese hospital que les decía, último que trabajé, el North York General Hospital. Y después vamos a hablar de lo que se hacía antes de la campaña. Cuando ustedes vean la palabra Choosing Wisely, CW, es Choosing Wisely y relaciónenlo con utilización, que es otra forma de llamarlo, pero no solamente enfocado a la parte del costo, sino a la parte de prevención de daño al paciente y mejoramiento de la calidad del servicio. Vamos a hablar de unos ejemplos específicos y ahí me voy a ir bien específico algunas cosas de los bacteriólogos para que me cuenten al final qué piensan ustedes de esos ejemplos que les voy a dar. Voy a hablar de ejemplos de bioquímica, de hematología y de transfusión sanguínea y nombraré otros en el transcurso de la campaña. Mi intención es terminar esto en 45 minutos para dar tiempo a preguntas. Sé que los webinarios, que cuando son muy largos se convierten un poco de canzones, así que vamos a hacer un poquitico dinámico. Desafíos e ideas claves para el éxito.
y beneficios. ¿Y qué sigue? Y coloqué ahí en brackets Colombia, porque les tengo una sorpresa y les tengo unas noticias que les quiero compartir. Seguimos con la siguiente diapositiva. A ver. Esta campaña, que es global hoy en día, nació en el 2012 en Estados Unidos, aquí. Y se empezó a diseminar inmediatamente, diseminación inmediata en países europeos, pasó a Canadá, segundo en adoptarla, y en el 2014 fue adoptada completamente. El hospital que yo trabajo lo adoptó en el mismo año, uno de los primeros adoptadores dentro del sistema canadiense. En Latinoamérica solamente está en Brasil, pero miren en Europa dónde está. Está en la India, en Israel, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Más de 20 países han adoptado esta campaña, que es una campaña que ayuda a los médicos y pacientes, ojo vivo, pacientes que no estamos muy acostumbrados a involucrarlos en las decisiones médicas y de tratamientos. Acá sí, en estos países, y la intención es que esto suceda en nuestros países más adelante, sobre conversaciones de que cuáles son esos tratamientos y pruebas innecesarias y que tomen decisiones conjuntas, inteligentes y efectivas para garantizar una atención de alta calidad en salud y mejor seguridad para ellos. Les decía, se implementa en el 2012 en Estados Unidos por este instituto, el ABIM, que es el American Board of Internal Medicine Foundation, y vuelve y entonces ya entra con todo furor al 2014 en Canadá. Este es un médico famoso, se llama el Dr. Mike Evans, ustedes lo pueden buscar en internet, que utiliza un nuevo sistema de comunicación digital con la población común y corriente. Explica a través de una serie de videos, ustedes lo pueden ver en YouTube, una serie de videos de cómo el tratamiento a veces no debe ser adecuado, enfermedades como enfermedades pulmonares, cardíacas. Él las explica de una forma y muy interesante y muy fácil de seguir, se los recomiendo. Una de sus presentaciones habla de que me pregunto si solicitar más exámenes de laboratorio trae algún beneficio. Es una pregunta que se la hago a todos ustedes. Ahora, yo sé que como bacteriólogos, ustedes no ordenan los exámenes. Bueno, sí, en algunas partes en Colombia tienen la capacidad de ordenarlos, cosa que no sucede mucho en estos países desarrollados. El médico los ordena. Sí, en algunas partes que van al laboratorio, o lo hacían en esa época, yo vivía en Colombia, y le decían al bacteriólogo, ¿me puedo hacer estos exámenes? Y el mismo bacteriólogo decía, ¿qué tal si estos exámenes? Bueno, no sé si eso existe todavía, pero la idea general es, me pregunto si solicitar más exámenes de laboratorio tiene algún beneficio. Y eso se los dejo para que piense. ¿Será que siempre hacernos toda esa cantidad de exámenes es necesario? Vamos a hablar sobre eso. Entonces, miren este paciente, una cantidad de exámenes, el paciente está ahí totalmente inerme en la silla de emergencias, en la cama de emergencias o en hospitalizado, y viendo que todo el mundo le saca sangre, el otro le mide el corazón, el paciente no sabe qué está pasando. Eso es lo que le pasa al paciente cuando está en un momento clínico, en muchas ocasiones. Los principios de la campaña CW, Choosing Wisely, que es liderado por un médico o un clínico, que tienen énfasis en la calidad de la atención y la prevención del daño. Les voy a mostrar a lo largo de mi presentación que hay oportunidades que exámenes de laboratorio, si no tienen buena sensibilidad y especificidad, pueden asociarse para que el médico ordene otros que son más específicos, pero que pueden hacer daño al paciente. Perdón, les voy a contar de esos ejemplos en un minuto. La campaña va centrada en el paciente. Es algo que tenemos que empezar a manejar nosotros en nuestros países latinoamericanos que se llama Patient Centered Care. El paciente es el centro de la atención. Y esto ya lo están haciendo las acreditadoras mundiales que hacen acreditación de hospitales y de laboratorio por la ISO 15889 y 15190. Y la acreditación Canadá y la Joint Commission acreditan muchos hospitales, entre ellos algunos que tenemos en Colombia, muy pocos yo sé, y algunos en Latinoamérica, donde sus estándares están asociados todo a cómo es ese manejo del centrado del paciente, que hay una serie de requisitos para cumplirse eso. Es basado en evidencia. Todo lo que yo les voy a hablar y todo lo que esta campaña lleva es basado en evidencia médica, científica, y es compuesta por un equipo multiprofesional y lógicamente transparente.
La campaña, como les decía, se puede intervenir, pueden haber intervenciones no solamente en laboratorio clínico, sino también en procedimientos y en medicamentos. Por ejemplo, está pequeñito aquí y les pido mis disculpas porque está en inglés. Algunos de esas oportunidades, no solamente de laboratorio. Por ejemplo, el uso de sedativos no siempre es bueno las benzodiazepinas recetarlas, ¿sí? Esa es una de las campañas, bajar la cantidad de benzodiazepinas. La cantidad de sangre que se le transfunde a los pacientes. No es necesario en todas las ocasiones darle al paciente sangre. El paquete de glóbulos rojos, si no es bajo ciertas condiciones clínicas, signos y también de hemoglobina. En muchas oportunidades no se cumplen esos requisitos. Entonces, la campaña lleva una serie de iniciativas. En esta, por ejemplo, de acá, los PPI, en español sería las bombas de infusión de protones que bajan la acidez estomacal de pacientes. No siempre es necesario darle el medicamento al paciente. Hay las condiciones adecuadas. A largo plazo puede producir daño. El catéter, que se asocia con infecciones, en fin. Entonces vamos a hablar de campañas. Dentro de esa campaña grandotota vamos a hablar de intervenciones, de iniciativas. No les voy a hablar mucho de las que no son laboratorio. Eso lo he hecho en otras conferencias o con compañeros que han estado conmigo, médicos, radiólogos. En este caso me voy a concentrar en laboratorio y en bacteriología. Esta campaña de Choosing Wisely en Canadá ha sido endorsada por 83 sociedades profesionales, entre ellas médicos de todas las especialidades, hematología, reumatología, medicina interna, transfusión sanguínea, patología, todas las especialidades que ustedes quieran nombrarlas han endorsado esta campaña, pero al mismo tiempo ha sido endorsada por otras profesiones como enfermeras, laboratorio, radiólogos y otro tipo de profesiones. De ella, cada una de estas profesiones han sacado un listado de recomendaciones. Los invito para que ustedes entren al website que les doy ahí, Choosing Wisely Canada, pero les voy a dar la noticia que ya van a poder utilizar ese mismo programa en Colombia. Entonces les cuento al final cómo. De estas recomendaciones 425 hay muchísimas asociadas con el uso inadecuado de exámenes de pruebas de laboratorio. Esta campaña en Canadá está actualmente en todos los 13 provincias y territorios, con 17 escuelas de medicinas que están ya afiliadas al programa, con campañas educativas a la población, campañas públicas y más de 440 proyectos de mejoramiento continuo, Quality Improvement Projects. Dentro de esa campaña se han sacado recomendaciones, como les decía. Por ejemplo, les conté que esta campaña se había implementado en Estados Unidos. Pues bien, Estados Unidos tiene también un número muy grande de recomendaciones, como 600. Muchas de ellas están aquí en esta pantallazo que les doy, pero hay muchísimas más que ustedes también los invito a que miren. Choosing Wisely Estados Unidos, pueden ver el de Italia, pueden ver, está abierto de Australia, pueden ver el de Canadá y empezar a ver de esas ideas qué se puede implementar en sus laboratorios. ¿Qué pueden hacer ustedes, bacteriólogos del futuro, cuando lleguen a trabajar en un hospital? ¿Qué pueden hacer los médicos que están ahora en esta conferencia? Yo sé que algunos se han unido. Invité a algunos compañeros personalmente de varios países que se unieran. Espero que algunos de ellos estén aquí para que empiecen a adoptar estos principios en otras plataformas. Creo que se ve un poquitico de background otra vez en el fondo. Alguien tiene el micrófono prendido. Por favor, lo apagan. Bueno, dentro de esas listas también hay listas canadienses que también, como les decía, pueden accesarlas ustedes sin ningún costo. Ahora hablemos de la campaña de Choosing Wisely a nivel laboratorio de medicina laboratorio y de patología. Esta campaña que les decía que están afiliados también al grupo de laboratorio de patología de las 80 y pico profesiones, sociedades profesionales dentro del sistema canadiense, está endorsada dentro de Canadá por el Colegio de Patólogos Canadienses, por la Sociedad Canadiense de Medicina Transfusional y por el Colegio de Bacteriólogos Nacional Canadienses. Y se han sumado ya científicos de laboratorio y los bioquímicos también. ¿Por qué se hace todo esto? Esto es muy importante. ¿Por qué estamos haciendo esta campaña? Primero,
porque sabemos que el uso inapropiado de exámenes, sobreuso de esos exámenes, en muchas ocasiones pueden traerle daño al paciente en diferentes formas que les voy a mostrar, en diferentes, o pueden asociarse para que el paciente entonces se le pidan otros exámenes que no son necesarios y que esos sí puedan ser peligrosos. Y les mostraré algunos ejemplos de esos. Entonces, ese es el número uno, calidad y seguridad del paciente. El otro es que muchos de esos costos que se invierten en salud, y Canadá invertía en el año 98 84 billones en salud anualmente de su Producto Interno Bruto, y 160 billones se duplicó en 10 años. Hoy en día es 200 billones, esta foto es del 2007, hoy en día es más de 200 billones de dólares que se gastan en salud, más o menos el 10% del GDP, comparado con Estados Unidos, que es peor, 19 al 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una cantidad inmensa de recursos. En Colombia creo que es el 3, 4, 5%. En nuestros países latinos, por lo general, ese es el número. Mucho dinero se invierte en salud y en muchas oportunidades esa inversión de salud, esos costos, por lo menos en laboratorio, está comprobado por literatura que 30% de esos exámenes y tratamientos son innecesarios y añaden poco valor. Más hechos para comentar. Primero, en los Estados Unidos se procesan aproximadamente 4.3 billones de exámenes de laboratorio con un costo aproximado de 65 billones de dólares. Esto lo saqué de una revista de la American Society of Clinical Pathologists del 2012. Después vi otra revista del 2022, otras fuentes, y decían, hablaban ya de 7 a 10 billones de exámenes de laboratorio que se procesan anualmente. Más de 200,000 laboratorios han sido licenciados por la CLIA en Estados Unidos para funcionar. Les traje notas de Estados Unidos más que canadienses para que vean la dimensión de Estados Unidos. También podría comentarle algo de Canadá. Existen más de 5,000 pruebas de laboratorio y siguen saliendo más. Muchas de ellas muy buenas, muchas de ellas con poco valor predictivo positivo, con poco valor negativo predictivo, con poca sensibilidad y con poca especificidad, o muchas obsoletas que todavía se siguen haciendo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta dentro del contexto que vamos a hablar. Y tener en cuenta que el 70% de las decisiones médicas son basadas en los resultados de los exámenes de laboratorio. O sea que la importancia de ustedes, bacteriólogos del futuro, para los médicos que oyen, la importancia del laboratorio, ellos saben lo importante que el laboratorio es que usted le entregue información que es precisa, adecuada y al tiempo que ellos necesitan. Y que los exámenes, que lógicamente que ustedes están corriendo, que estén al día. Eso es muy importante porque la información es utilizada para hacer decisiones de tratamiento, de manejo, de pronóstico y de diagnóstico. El presupuesto del laboratorio de un hospital es más o menos del 3 al 5%. Y miren esto, si el 3 al 5% del presupuesto de un hospital va para el laboratorio, resulta que el 70% de las decisiones médicas son basadas en ese presupuesto. Sé que muchas veces los laboratorios no cuentan con los recursos. Lo viví yo dentro de mi experiencia también como administrador, gerente, director de laboratorio canadienses. ¿Cómo funciona Choosing Wisely a nivel hospital? Esta slide que les voy a presentar de aquí en adelante le sirve a los bacteriólogos, a las enfermeras, a los médicos, a todos los que se están uniendo con nosotros, y ojalá que haya muchas preguntas al final. ¿Cómo funciona esta campaña a nivel hospital? Y ojalá que la puedan implementar en sus países, porque es que mi intención es que empecemos a generar esas ganas a nivel internacional en Latinoamérica, no solo en Colombia, porque ya está llegando a Colombia y les voy a contar cómo, sino en otros países. Ya he estado en conversación con algunos de ellos y ahorita les cuento más adelante, otros países. ¿Cómo funciona esa campaña a nivel de hospital? Esa campaña les voy a contar cómo funcionó en el hospital North Georgia Hospital, que es el hospital que trabajé durante 13, 14 años últimamente. Es un hospital académico de la ciudad de Toronto que tiene más o menos 450 camas, 12 de cirugía, 21 de la unidad de UCI, con 28,000. Estoy tratando de llevar mi reloj aquí para no pasarme también. Con más de 21 camas de UCI. Ustedes ven las estadísticas ahí. En fin, tiene 3 sedes, no voy a repetirlas.
Y la campaña de Choosing Wisely fue adoptada por este hospital como uno de los primeros dentro del sector canadiense. Ha logrado mucho éxito significativo a través del uso de órdenes electrónicas, que muchos hospitales no las tienen, yo sé. Muchos hospitales todavía llevan el papel, las órdenes médicas y se comunican a través de papel con la historia clínica. La idea es moverse de esa metodología a la parte electrónica completa, laboratorio, transfusión, diagnóstico de imágenes. Eso ayuda muchísimo a generar esta cantidad de gains, de cosas que se puedan implementar, y que se generó esta campaña también porque ya había un éxito anterior y con el apoyo de un equipo multidisciplinario que hace parte del comité, que les voy a comentar un poco en un siguiente, y reporta algo que se llama acá el Comité Consejero Médico. Entonces, piensen en su hospital, piensen dónde van a trabajar. Está el hospital, están los diferentes programas, están los servicios de apoyo, laboratorio, diagnóstico de imágenes, está farmacología, está transfusión sanguínea, están los diferentes servicios, cáncer, emergencia, gastroenterología, en fin, las clínicas. De ese hay diferentes comités, comité de calidad, laboratorio tiene sus comités. Bueno, si vamos a implementar Choosing Wisely en mi hospital, en tu hospital, en cualquier hospital, piensen que necesitan entonces un equipo multidisciplinario. Para que eso funcione, ese equipo multidisciplinario debe ser liderado o presidenciado por un chair y un co-chair. La mayoría de veces el chair es el jefe mayor o el jefe de los jefes de los médicos. En Canadá se llama el Chief of Staff, el jefe de los médicos de todo el hospital. Y el co-chair, por ejemplo, es un administrador de alto grado administrativo dentro de la institución. Yo tuve la oportunidad de ser el co-chair de este comité, junto con una de las médicos cirujanas, que era la jefe de todo el staff de todos los 1000 y pico de médicos del hospital. Y ese mismo comité está representado por los médicos clave de los programas más altos donde se utiliza laboratorio, radiología y farmacología. Por lo general, ¿cuáles son? Medicina interna, emergencia y dependiendo de las especialidades de tu hospital. Y dentro de esos programas, dentro de ese comité, vamos a invitar a los médicos campeones que van a estar trabajando en las iniciativas que les voy a contar en unos minutos. Y vamos a invitar también a los líderes de laboratorio, de radiología y farmacología para que ellos nos ayuden a implementar esas ideas que les voy a contar. Y van a haber otros líderes ahí en ese mismo equipo. Y vamos a desarrollar una cosa que se llama en inglés términos de referencia. Creo que en español se llama los términos del comité, para que entonces trabajemos todos sobre ese trabajo. Bueno, un poquitico del laboratorio donde hice este trabajo. Es un laboratorio que tiene más de 100 profesionales, donde se procesan más o menos 1.8, 2 millones de exámenes al año, donde se ven 21,000 casos de cirugía, se transfunden 5,000 a 6,000 bolsas de sangre anualmente, y donde tiene una serie de diferentes personas como bioquímicos, hematopatólogos, especialistas de transfusión, personal de laboratorio, bacteriólogos, en fin, todo este personal trabajando juntos. Este es uno de mis equipos, después de uno de los equipos de transfusión sanguínea, que, bueno, es multidisciplinario, además de eso, multicultural, porque en Toronto hay más o menos 150 diferentes culturas que se amalgaman en este país. Entonces estamos ganando un premio por el buen uso de la sangre dentro del hospital y a nivel provincial. ¿Cuáles son las causas indiscriminadas de utilizar exámenes de laboratorio? ¿Por qué los médicos ordenan muchos exámenes de laboratorio? Hay veces. Acá es muy frecuente. ¿Por qué los médicos ordenan tantos exámenes de laboratorio? Por lo general, el promedio es de 8 a 10 exámenes de laboratorio cuando tú visitas al médico dentro del sector canadiense. Puede llegar hasta 15 en los Estados Unidos. Quizás en nuestros países esté menos, pero en general muchas veces se duplican esos exámenes. Entonces, ¿por qué? Primero, porque la requisición, la solicitud de laboratorio muchas veces es fácil. Entonces tú dices, ponen a la carta el perfil lipídico, el perfil cardíaco, el perfil renal, el perfil hepático. Entonces, dentro de cada perfil hay 5 exámenes. ¿Sí necesitas todos esos exámenes? Segundo, órdenes repetitivas.
Ayer le hice la hemoglobina, dentro de 8 días le hago la hemoglobina. Bueno, no hablemos de hemoglobina, hablemos de la proteína, de electroforesis de proteína. Hace 8 días la hice y otra vez la repito dentro de 3 días después. ¿Para qué repetirla? Si salió negativa, no va a salir positiva en 3 días después. Poco entendimiento de las consecuencias de sobreutilización. Y esto es lo que vamos a hablar ahora. Presión del paciente. El paciente llega y dice, doctor, quiero que me haga todos los exámenes. Todos los exámenes. ¿Por qué no me hace este? ¿Por qué no me hace este otro? Entonces, esa presión a veces existe y el médico entonces los hace dependiendo de veces, muchas veces lo hace porque simplemente no quiere discutir más con el paciente porque tiene base, porque sí está bien, o simplemente porque lo hace presión, o simplemente porque el paciente está dispuesto a pagar. ¿Es necesario? Pruebas defensivas. Los voy a hacer estos exámenes por si las moscas. Llegó el paciente de emergencia y le mando todo porque no sé qué es, entonces le mando una cantidad de exámenes que probablemente no sean necesarios. Incentivos financieros. Esto sucede en muchas partes. Sucede que por más pruebas que hagan, más ingresos para el laboratorio y en algunas ocasiones se ha comprobado, hay literatura que habla que hay incentivos financieros a instituciones que ordenan más exámenes o menos exámenes. En fin, dependiendo del punto de vista, como se vea. El recorrido, les voy a contar un poco el recorrido, la experiencia de laboratorio dentro de la campaña Susan Wesley a nivel de hospital. Esta campaña, ya antes del Choosing Well, recuerde que fue adoptada en el 2014, ya veníamos trabajando en esto, eliminación, reemplazos, cancelación automática de algunos exámenes de laboratorio. Cuando llega la campaña del 2014, utilizamos eso que habíamos hecho, más evidencia médica, científica y que ya estaba soportada y apoyada por sociedades científicas y médicas. O sea que para nosotros era más fácil implementar algo porque ya las sociedades de hematología, de reumatología, de medicina interna, ya estaban de acuerdo con algo que nosotros habíamos propuesto. Y dentro de esa campaña entonces hicimos una cantidad de trabajos en emergencia, exámenes para cirugía. En el 2016 hicimos trabajos con el examen del PSA libre, con el examen de D-dímeros, con la sangre oculta de materia fecal, que en ese momento era una prueba válida. Hoy en día eso ya está obsoleto. En el 2017 trabajamos con el nitrógeno ureico, con la prueba de sedimentación globular, con medicina de transfusión en el 2018, con pruebas de trombofilia, 19 con análisis de orina, cultivo de orina y otras muchísimas más campañas que no tengo aquí en esta pantalla, hasta que llegó un poco de COVID y nos atrasó a todos, pero ahí seguimos. Les quiero contar sobre la primera ola. Este era el número de exámenes que se hacía quarterly, o sea, cada cuarteto mensual, se hacían estos exámenes exámenes de hemograma, glucosa, creatinina, troponina, electrolitos, rutinina microscópico, NR, urea y creatinina quinasa. Se hacían todos estos exámenes y más, 28,000. Entramos con la campaña y observen la reducción hasta que llegamos al 28% de reducción en un periodo de más o menos un año. Esta reducción fue basada en literatura científica que apoyaba el no utilizar ese tipo de exámenes para cada tipo de pacientes en revisión de las órdenes médicas de emergencia, que acá se llaman las directivas médicas de emergencia. El paciente llega a emergencia, si tiene estos síntomas, se le mandan estos exámenes. Si tiene estos otros síntomas, se le mandan estos exámenes. Eso se llama como la triaje del paciente, dependiendo de la sintomatología. Cada uno se revisaron esas órdenes y se descubrió que en muchas oportunidades había exámenes que no se tenían que hacer. Se redujo el 28%. Ese 28% de más o menos un volumen de 1 millón de exámenes anuales, bajarlos más o menos a 700,000 exámenes, perdón, a 650,000 más o menos, 700,000, significaba una reducción significativa, no solamente del tiempo de que inviertes al tomar esos exámenes, al procesarlos, sino en los costos adicionales y la prevención del daño al paciente. Les voy a contar un poquitico más adelante qué hicimos con esa información. Otras iniciativas que se implementaron, que implementé con ayuda de médicos campeones. El PSA, la porción libre del PSA, solo lo dejamos para pacientes que estaban eliminados, para pacientes hospitalizados, y fue avalado por el grupo de oncólogos, urólogos y medicina familiar. La sangre oculta de materia fecales en ese momento era importante, se hacía, hoy en día ya está reemplazado por el FIT testing,
Pero en ese momento era importante, era un examen que se hacía y que muchas veces cuando salía positivo, el paciente le hacía una colonoscopia. Pues resulta que si ese examen tú no lo haces con unas condiciones clínicas determinadas, como por ejemplo ayuno de carne para la dieta de si estás tomando hierro o otra vitamina C, puede dar falsos positivos. Entonces, ese examen falso positivo lo están interpretando los médicos de gastroenterología para hacer colonoscopias, y la colonoscopia es un examen que es, se llama, esos exámenes que son invasivos, ¿sí? Lógicamente, eso es, entonces, este examen se utiliza para que también, si lo eliminamos, prevenir exámenes que son invasivos, que pueden ser riesgosos para el paciente. Y hay otros ejemplos ahí. Este examen mismo si lo dejamos en casos de pediatría y fue avalado con grupos diferentes de diferentes sesiones del laboratorio. Fue publicado y fue mostrado a nivel nacional como ejemplo de cómo implementar estos cambios. Siempre hay que balancear el riesgo versus el beneficio. No siempre se pueden quitar esos exámenes de laboratorio dentro del menú. Hay que discutir cuándo, y muy bien discutido con el grupo, con diferentes grupos y especialidades. ¿Qué desafíos hay durante la implementación de esta campaña? Que es abrumador al principio, porque cuando tú tienes 80 recomendaciones o 600 recomendaciones y tienes ahora el grupo de médicos, de radiología, laboratorio, y todo el mundo quiere empezar a implementar recomendaciones, es abrumador. Entonces hay que entender que se requiere apoyo de la gerencia alta, la media y de todo el personal para que se puedan hacer los cambios y hacer priorización de ellos. Monitorear su efectividad muy cerca de sus efectos, si son positivos o negativos. Entonces les muestro un ejemplo. Evitar que se afecte el flujo del paciente. Si está el paciente en emergencia y al eliminarle un examen vemos que el paciente se va a demorar más en emergencia, pues probablemente haya que introducir ese examen de vuelta. Entonces hay que estar muy pendientes del flujo del paciente, hay que hacer indicadores de línea y de contrachoque, porque para que pueda haber esa medición si está funcionando bien el cambio, y proponer los cambios en la orden de exámenes. El cambio es un proceso, requiere tiempo y no todo sucede al instante. Esta prueba la voy a digerir con ustedes. Hay muchas, pero esta es la única que quiero traerla como ejemplo para digerirla, porque muchos de ustedes la hacen en sus laboratorios, los médicos la ordenan, la interpretan, los bacteriólogos la hacen, pero entonces miremos qué pasa. Propusimos en el año 2017 que en vez de utilizar la velocidad de segmentación globular, o en inglés ESR, que se utilizara el PSR, la proteína C reactiva, perdón, sí, protein C reactive, sí, la proteína C reactiva como un marcador primordial para inflamación, no sino para la inflamación e infección. ¿Por qué? Les voy a contar por qué propusimos esto. Miren, hay 2 puntos allí a la derecha. Primero que todo, para trabajar en ello hicimos un equipo multidisciplinario con un médico campeón de emergencia del departamento de emergencia. ¿Dónde se eleva? Empezamos con la literatura. ¿Dónde se eleva? ¿Dónde se disminuye la BCG? Como ustedes ven, una inespecificidad tremenda. Es súper inespecífica. Una cantidad de anomalías donde se eleva y no hay nada de especificidad ahí. Es muy sensible, pero no es específica. De ahí comenzamos. Si es un examen tan inespecífico, ¿por qué no solamente buscar en qué ocasiones sí es necesario? Después vimos los patrones de la respuesta de la BSG. Resulta que la proteína C reactiva tiene su pico a las 4 o 6 horas. La SR se demora más, o la BSG, perdón, se demora más. El pico está a los 7-10 días de la BSG, la PCR en 36-50 horas. La vida media, semanas, la otra 5 a 7 horas. Lógicamente, que era más lógica que para infección e inflamación, uno de los marcadores, para evitar duplicación, era mejor hacer la CEP, la PCR, proteína C reactiva. Comparamos los 2 marcadores. Aquí me disculpan porque coloqué CRP, C-Reactive Protein, es PCR, proteína C reactiva, y la otra se llama BSG. Entonces, en inglés es ESR. Un error ahí al colocar la diapositiva. Los resultados se afectan, observen,
en la ESR o BSG se afectan en todas esas condiciones. En la edad, el sexo, el embarazo, medicamentos, cigarrillo. La otra no se afecta en nada de ello. ¿Cuánto se demora? 1 hora. Tiempo de respuesta. ¿Cuánto demora la PCR? 30 minutos. ¿Qué le sirve más al médico? 30 minutos. La reproductibilidad, repítela y verás que te puede salir resultado diferente. Si la repites la PCR, te va a salir muy similar. Más sensible y más específica. Los costos es manual, requiere más intervención del bacteriólogo, porque ya vimos cómo se hace este examen, que es tedioso, ¿sí? ¿Sí? Versus el otro que lo coloca automatizado. Entonces, después de discutir con un grupo grande de médicos, se vio que las condiciones clínicas donde este examen trabajaba bien era polimialgia reumática y arteritis de las células gigantes y un poquito más de condiciones clínicas. Pero observen lo que pasó. El trabajo empezó en el 2016, cuando empezamos a revisar literatura. Cuando proponemos esta iniciativa en el 2016, empezamos las reuniones con los médicos. Las reuniones que se demoraron cerca de 1 año con el grupo de reumatólogos, de medicina interna, de pediatría, emergencia y cirujanos, discutiendo toda esa cantidad de información que les di a ustedes por diferentes reuniones durante 1 año, llevando al médico campeón, que era el que estaba liderando esas conversaciones. Yo estaba presente de parte del laboratorio, proveyendo información del laboratorio, de sensibilidad, especificidad, de otros datos del laboratorio, pero el médico era el que hablaba con ellos y lideraba esa discusión de por qué él se sentía que ese examen no era necesario para todas esas condiciones clínicas que en ese momento se estaban dando. Los cambios se aprueban después de un tiempo, en el 2017, y observen, 40% de reducción inmediata. ¿Qué tuvimos de control? Una cosa que llaman en inglés add-ons, o sea que llama al médico y dice, ve, y se me olvidó el examen tal, ¿lo puedes añadir? Entonces, nos dimos cuenta que bajaba esto y bajó esto acá. Estaba al mismo nivel, la misma proporción. O sea que no hubo ningún cambio significativo en el laboratorio ni en los tiempos de demora del paciente para ser atendido y tratado. Fue un cambio muy positivo y que todavía se mantiene hoy en día. Otro ejemplo para los de bioquímica, los que ya hablaron de hematología. Vámonos con este otro ejemplo. Utilizar la creatinina como el indicador preferido para la evaluación renal o daño renal. Lo mismo, equipo multidisciplinario, campeón, líder. Utilizamos un par de médicos de diferentes especialidades, 2 médicos de diferentes especialidades. Observen lo que hicimos. De nuevo, reducción de 6,000 exámenes mensuales a casi 2,500, 2,100. Ojo vivo aquí. Aquí se ve que nos dicen los médicos, me dicen después de un trabajo de 6 meses que trabajamos para reducirlo, lo bajamos, se aprobó los cambios. Me dicen, Manuel, para estos pacientes que llegan a la emergencia con enfermedades metabólicas, que lo habíamos eliminado el nitrógeno ureico, necesitamos de vuelta. Hay que ser flexibles. Lo colocamos de vuelta, subió, pero se mantuvo al 50% de reducción. Esto es un cambio significativo de 6,000 a menos de 3,000 exámenes mensuales de nitrógeno ureico. Y teníamos como marcador de cambios la creatinina. Se mantuvo estable. Siempre la creatinina estuvo por el valor de 5,000. O sea que antes de eso se estaban mandando los 2 marcadores. Siempre creatinina y nitrógeno ureico. Cuando se hacen los cambios se determinan qué enfermedades, qué condiciones clínicas se han de hacer solamente creatinina y cuáles solamente específicamente para nitrógeno ureico, entre ellas, por ejemplo, sangrado gastrointestinal, deshidratación, en esas condiciones sí, y otras más. Ahí se reduce a eso el nitrógeno ureico, pero la creatinina es el indicador primordial. Entonces, eso nos sirvió muchísimo. Y esto fue reconocido a nivel nacional, la conferencia de Choosing Wisely, y ha sido publicado en varias revistas. Claves para el éxito. Doctores, doctoras, futuros doctores, doctoras, médicos y profesionales de salud, tanto para laboratorio, radiología, enfermería, medicina, todas esas iniciativas que ustedes vayan a implementar. Gestión de proyecto, que haya alguien liderando ese proceso, que haya una cultura de cambio y de mejoramiento continuo, que se oiga al paciente de cómo él piensa que esos cambios se pueden hacer. Esto dice la gente, pero ¿cómo así el paciente?
Bueno, es campañas educativas al paciente, para que el paciente tenga la oportunidad de discutir con el médico cuando vaya a consulta y no le mande todos esos exámenes o no pida tantos exámenes. Liderazgo de los líderes, del director y de los jefes de las áreas médicas y clínicas del hospital. Y no clínicas y administrativas. Buscar consenso. Estos cambios no es hacerlos de la noche a la mañana. Se busca consenso de todas esas especialidades. Cambiar el enfoque. Competencia amistosa. En fin, para los de medicina transfusional, esta campaña es increíble. Está a nivel nacional completamente ahora y se llama Using Blood Wisely. Usar la sangre sabiamente. Resulta que en muchas instituciones se va transfundiendo arbitrariamente sangre sin tener un número de hemoglobina, no síntomas, sino que dicen, ok, 10, 15, 10 de hemoglobina, transfusión de una unidad. Pues hay una evidencia científica que habla de que es de 8 o 80, dependiendo de cómo lo midas en Estados Unidos, en Canadá o en Colombia, es el threshold para hacer la transfusión. Claro que no tiene que ir con sintomatología. Y si va bajando, pues en fin, hay muchísimo para hablar sobre ello. Y en otras ocasiones el médico llama y dice, necesito 2 unidades de glóbulos rojos. Y entonces el laboratorio le manda 2 unidades. Si no es necesario, el paciente no está con sangrado masivo o que esté realmente sangrando de una forma constante, es suficiente con una unidad al tiempo. ¿Por qué? Porque si tú la mandas y no la transfieren, esa unidad se puede perder si no llega al laboratorio de vuelta rápidamente, con una temperatura adecuada y menor de media hora. Entonces, esta campaña se implementó acá. Las ganancias han sido increíbles. Primero recuerden que una bolsa de sangre cuesta dentro del sistema canadiense $450. No sé cuánto cuesta en Colombia, pero las pruebas de tamizaje, la donación, el proceso completo cuesta dinero en Colombia. Sé que cuesta cientos de miles de pesos. No sé cuánto, nos puede decir de pronto los que saben de medicina transfusional, nos pueden decir cuánto cuesta en Colombia, pero cuesta mucho dinero y es preciosa. ¿Qué tal si es una unidad O negativo o A negativo? ¿Qué tal si es una unidad O negativo y además de eso es KEL negativo, uno de los antígenos negativos del fenotipo? ¿Qué tal si es una unidad irradiada? Entonces piensen en este tipo de cosas que son muy importantes preservar. Hicimos esta campaña en el hospital y ganamos el premio provincial como el primer laboratorio en implementar esta campaña en la provincia de Ontario. Estoy con el equipo de nuevo. Beneficios para todos. Ahora me dice la gente, me dice, Manuel, pero ¿qué hacen ustedes con esos ahorros que se generan por no hacer exámenes que no son adecuados? Pues yo le digo, primero de todo, no hablemos de costos, porque la campaña debe ser generada más que de costos. El objetivo de la meta es para reducción del daño al paciente y prevención del daño, y además de eso, mejor seguridad del mismo y la calidad del servicio. Ese es el primer objetivo. El segundo, bueno, ok, hay unos ahorros que se van a redireccionar. ¿Cómo? Primero, vamos a implementar exámenes que ya no, vamos a mandar a recoger esos exámenes viejos, en esas ocasiones la SR cuando no necesite, la BSG, una cantidad de exámenes que hemos oído que todavía hay gente que los manda. Se mandan a recoger con un proceso, lógicamente, eso no es de la noche a la mañana, como les conté el proceso, basado en evidencia, o si simplemente se reduce el número de exámenes, o como en emergencia lo que hicimos, y esos dineros se pueden redireccionar para implementar exámenes nuevos que el médico necesita. Por ejemplo, lo hicimos con el NT-PRENP, que es para la congestive heart failure, daño... Insuficiencia cardíaca congestiva. Gracias, muy amable. Marcadores de tumores, diferentes marcadores del C1-150, en fin, los que sean, diferentes marcadores que no los tenía en ese momento. Tiempos de trombina. Y otras cosas como, por ejemplo, mejorar la seguridad y la calidad. ¿Por qué es que necesitamos mejorar ese control de calidad? En muchos laboratorios que he visitado a nivel de mi carrera, que he tenido el honor y privilegio de visitar como acreditador de la norma 15189 y la 15190 en Latinoamérica, aquí en Canadá, sé que hay laboratorios que nada más corren un control al día. Un control para un instrumento de hematología que requiere por lo menos 3 controles, o uno de química que requiere 2 controles, otros que nada más hacen un control una vez a la semana,
Otros que tienen exámenes de laboratorios que ni corren ningún control, ninguno. Otros que no hacen control de calidad externa. Y todos son requisitos de la 15189. Y eso le garantiza a usted que sus médicos confíen más en los exámenes. Pues resulta que eso es ese dinero que se puede ahorrar, se puede direccionar para hacer mejor control de calidad. Y otros casos, por ejemplo, en radiología que hicimos, solo con el aumentar el valor de cortaje de los dímeros y hacerlo más sensible, disminuimos la cantidad de angiotomografías que se utilizan para el trombolismo pulmonar. Este es otro examen invasivo. Solo con un examen. Entonces miren el efecto Ripple, ¿sí? Que haces una cosa, el efecto dominó y entonces la siguiente se cae. La eliminación de sangre oculta se disminuyó las colonoscopias, como les decía. Seguimos. Última campaña, una de las últimas campañas. El perfil de trombofilia. Todos saben que pacientes con hipercoagulopatías hay que mandar estos exámenes de trombofilia, no a todos. Pero resulta que los exámenes de trombofilias cuestan en el sistema canadiense, que es una cantidad brutal. La proteína C, la proteína S, factor Leiden, el factor 10, PT, PTT, thrombin time, una cantidad, el antígeno hay una cantidad de exámenes que están ahí, están incluidos dentro de este examen que llama trombofilia workup. Estos exámenes son muy costosos, cuestan más o menos $400 a $500 dentro del sistema canadiense, quizás cuesta un poco menos en Colombia, pero el médico va y dice, oh, usted se sospecha de hipercoagulopatía, le vamos a mandar todos estos exámenes. ¿Qué hice yo? Empecé a buscar literatura de Estados Unidos, Canadá y científica internacional y me di cuenta que no se necesitaban todos esos pacientes, se podía hacer uno de ellos para determinar que si de ahí salía positivo, se hacían la cascada de los demás. Entonces eso nos sirvió, que es el anticuerpo antifosfolípidos. Eso nos sirvió para que disminuyéramos exámenes que no eran necesarios. Y esto miren los resultados, antes de la campaña y después de la campaña. ¿Quiénes participaron en las discusiones? Fue liderado por un médico campeón que está allí, que era especialista en medicina interna, con énfasis en coagulación. Pero también involucramos a médicos, hematólogos, hematopatólogos, medicina interna, oncología, pediatría y emergencia. Estas son recomendaciones que si ustedes ven para los bacteriólogos en ese sitio de internet que les decía, las van a conseguir. No quiero leerlas por cuestión del tiempo. Voy a leerlas, perdón, rápidamente. Podemos parar en la sesión de las preguntas. Por ejemplo, no colecte más sangre de la que necesita. No proceda con el examen si la calidad de la muestra no es adecuada. No colecte tubos. Es que voy a colectar una muestra de sangre adicional por si las moscas. No remita pruebas con una frecuencia que no esté respaldada. No repita los mismos exámenes. No repita resultados anormales o críticos en todas las sesiones. ¿Por qué? Los equipos automatizados hoy en día son de alta precisión. A menos de que usted no se sienta confidente con su equipo, no le haga el control adecuado de calidad ni de mantenimiento, así lo va a tener que repetir. Pero si no, no es necesario repetir todos. Si usted lo repite, se da cuenta que la mayoría de veces están iguales. Lógicamente, proveyendo que haga el control adecuado de laboratorio, control de calidad, lo mire, lo revise y que haga el mantenimiento que es. Y que no soporte mecanismos que contribuyan al exceso de solicitud de exámenes y no permita que implementen órdenes repetitivas de fechas sin detención y revisión. Les quiero dar estos enlaces para compartir. Probablemente van a tener acceso a estas diapositivas o van a tener acceso a la grabación, así que las pueden más adelante escribir o tomarle una foto. Quiero contarles que esta campaña, la intención cuando empecé a adoptar esta campaña, se empezó a adoptar esta campaña en Canadá y llegó a mi hospital, tuve la intención inmediata de conectarme con las jefes internacionales, que es la doctora Wendy Levinson. Ustedes la pueden buscar por internet, es una médico famosísima a nivel de esta campaña y ella vive en Estados Unidos, es canadiense, pero en Estados Unidos ayudó a implementar esa campaña en Estados Unidos y es la jefe de la campaña a nivel Canadá. Me ofrecí trabajar con ella a nivel de países de habla hispana y me he conectado con 3 países, Costa Rica y República Dominicana, donde he trabajado con médicos de esos 3 países en cómo implementar esta campaña. Pero el primer país que también trabajé duro y que afortunadamente continuó después del COVID, no paró, fue Colombia.
y me siento muy orgulloso para contarles que dentro de unos 15 días, exactamente mayo 5, con el doctor Castaño y la doctora Lina Triana, estaremos lanzando esta campaña oficial el día 5 de mayo. En Colombia le quisieron dar este nombre después de una cantidad de información, decisión. Está bien, es la misma campaña, hay países que le cambian el nombre, pero como era el nombre en inglés, lo cambiaron al español, decisiones aceptadas. Gracias por su tiempo, mis contactos, y ahora me iré a la sesión de preguntas si tienen, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Manuel, por tu presentación. Nos muestra la importancia del trabajo multidisciplinario, de cómo ya de pronto, que en una época donde el bacteriólogo era circunscrito solo a su área de trabajo, y el contacto con otras áreas y con otros profesionales podría no verse tanto, para lograr una actividad como esta se requiere definitivamente de la participación de diferentes profesiones, siempre liderado por alguien y con el compromiso de la alta gerencia, como bien lo expusiste. Entonces, si quisiéramos nosotros, dices que ya pues viene la idea para Colombia, la campaña para Colombia. Si uno quisiera pensarse esta campaña, ¿cómo se podría implementar en un hospital? Como ¿qué consejos se pueden dar para lograr la implementación de esta campaña en un hospital aquí en nuestro país? Claro, y esta pregunta, muchísimas gracias, mi estimada doctora Carolina. De nuevo, gracias por esta oportunidad. Sé que hay preguntas también en el chat. Estoy viendo aquí algunas preguntas, así que quizás también Sí, podamos ahora se las leo. Ajá. contarles. Veo en el listado de personas que se han ingresado a algunas personas que he tenido la oportunidad de conocer y laborar. Por ejemplo, Santiago Roca, que está en República Dominicana. Lo veo que se añade a la conferencia. Veo a personas de Canadá como Melissa, es colombiana, trabaja en un hospital y también trabajó conmigo en esta campaña. Y veo algunos otros compañeros que se unieron, quizás algunos de Costa Rica también están dentro de esta campaña. Incluso veo a Francisco, en fin, saludarlo simplemente. ¿Qué se debe hacer? Como sé que hay médicos y sé que hay bacteriólogos en esta conferencia, entonces quiero contarles que ustedes, primero de todo, tienen que saber que son líderes. Líderes dentro de su campo, líderes dentro de lo que saben y que pueden transformar y no estar solamente en la banca, sino que pueden ser parte del partido de diferentes formas. Si son un líder que tiene la oportunidad de trabajar en gerencia, pues los invito a que lideren sus grupos para que siempre piensen en el trabajo de cómo mejorar la seguridad y la calidad tanto de la parte médica con la parte de laboratorio. Si estamos hablando del laboratorio, de la parte de diagnóstico, de farmacología. Y eso hay diferentes formas. Para ser más específico con esta campaña, si vas a implementar esta campaña dentro de tu hospital o la piensas implementar, porque ahorita ya viene con toda fuerza en Colombia, y lo van a ver ahorita en mayo 5 los que tengan la oportunidad de participar, los invito porque va a ser abierta a todos, va a estar ahí Wendy Levinson, voy a estar yo hablando, va a estar Lina Triana, va a estar Ramón, van a haber 6 sociedades que van a participar en el lanzamiento de las primeras recomendaciones en Colombia y ojalá que lo pueda llevar para otros países. Ahí veo a República Dominicana y Costa Rica que han estado trabajando también conmigo al principio. Los invito a que ustedes cuando ya empiecen a pensar en esta campaña, hablen si ustedes están en laboratorio, en radiología o enfermería o médicos generales, que hablen con sus jefes del área de cada una de sus áreas, que hablen con los líderes, que empiecen a generar ideas de cómo mejorar, cómo adoptar los principios de esta campaña con base en la calidad y seguridad y que piensen que hay 20, 30 países más que ya la adoptaron, o sea que funciona y que es buena y que hay beneficios y hay literatura que soporta esto y que ustedes vean cómo se pueden involucrar. Lo primero que yo les puedo recomendar es que ese líder hospitalario pueda formar un comité de Choosing Wisely. Ese comité es clave para que esta campaña funcione, porque este médico, que es el jefe de todos los médicos por lo general, o un médico de mucho peso dentro de la institución,
va a invitar a esos líderes médicos de las áreas altas de utilización. Y ese va también a invitar a los líderes de laboratorio. Y a su vez el líder de laboratorio va a involucrar sus bacteriólogos, el de radiología, los de radiología, a nivel de allá. Pero este comité, que va a ser más o menos unas 10, 15 personas, se va a reunir periódicamente, va a revisar estos listados que yo le decía que hay 500 recomendaciones de cómo implementar cambios en radiología, laboratorio, farmacología, y va a determinar de esas recomendaciones cuáles vamos a implementar en tu hospital. Que no tienen que ser 100 ni 50, que pueden empezar con 5, con 10, unas 3 en laboratorio, 3 en radiología. ¿Quién las va a liderar? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué se necesita? ¿Quién va a las conversaciones? ¿Quién las va a tomar? Van a buscar los campeones. Se van a empezar a involucrar en ese proceso y que van a empezar a involucrar eso. Y van a empezar a ver las ganancias de ellas y los efectos positivos en el paciente dentro de la institución también. Esa sería mi recomendación macro para involucrar a todos. Muchísimas gracias, Manuel. Voy a leerte una pregunta, la hace la doctora Mercedes Salcedo. En relación a la prueba correcta, en el paciente correcto, en el momento correcto. Para la gestión de la demanda y racionalización de solicitudes de prueba se han hecho varios estudios de evaluación que cubren información sobre el uso actual, conocimientos y opiniones del posible impacto de diferentes estrategias de gestión de la demanda en el resultado del paciente y los costos de atención médica. ¿Qué se ha hecho en Canadá? ¿Cuáles han sido los resultados y cuáles han sido los resultados más relevantes y si se han publicado? Claro que se han publicado. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu pregunta. Mira, tienes toda la razón. Hay cantidad de estudios sobre cómo se pueden, esos exámenes pueden ser racionalizados. Hay estudios que hablan de que simplemente vamos a pararlos. Hay estudios que vamos a modificar la orden médica. Hay estudios que hablan de la frecuencia, vamos a disminuir la frecuencia. Hay estudios que donde... ¿Alguien habló? Joana. Bueno, en fin, hay diferentes estudios, tienes toda la razón, están publicados. Esos estudios los hemos nosotros utilizados para implementarlos dentro de nuestros hospitales. Por ejemplo, hemos suprimido exámenes que no tienen ningún valor, han sido obsoletos completamente, se han borrado del menú. Por ejemplo, hemos cambiado la orden de la solicitud médica para que exámenes que ya antes estaban ya no estén más ahí, para que el médico no haga nada más check, 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 check. Hemos quitado, desconectado exámenes que tienen el mismo valor. Por ejemplo, troponina y CKMB. No es necesario siempre andar los dos juntos. Hay veces que la troponina es suficiente. Hemos puesto frecuencia, stoppers se llama, que es nada más la proteína de electroforesis se va a hacer cada 3 meses. Y así mismo lo puede hacer en radiología, quizás lo puede hacer en medicación, en diferentes tratamientos, de diferentes formas. Sí, hay literatura, esa es la experiencia que tenemos y con mucho gusto podría compartirte a ti y a la audiencia en otra oportunidad. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué tanto lideran los bacteriólogos estos procesos de gestión de la demanda en los laboratorios, que por lo que vemos está dentro del marco del programa Elegir Sabiamente? Exactamente. Bueno, ahí le colocaron el nombre Elegir Sabiamente. Es verdad, mucha gente lo traduce Elegir Sabiamente. Choosing Wisely. No le quise colocar el nombre Elegir Sabiamente con el propósito de que en Colombia se va a llamar Decisiones Acertadas, para no colocar 3 nombres. Entonces, sí, es una traducción más cercana, Elegir Sabiamente, Choosing Wisely, pero el nombre en Colombia va a ser Decisiones Acertadas. Quizás Costa Rica o quizás República Dominicana, mis compañeros que están oyendo allí, lo vayan a implementar con otro nombre, o quizás utilicen Choosing Wisely. Si tú te metes a Italia, lo llaman de un nombre, en Nueva Zelanda lo llaman Choosing Wisely, en fin. Bueno, los bacteriólogos son clave en este proceso. Recuerden, en Estados Unidos les conté que se gastan aproximadamente 7 a 10 billones de exámenes de dólares en laboratorio. No sé cuál es la figura en Colombia. Lo que sí sé es que promedio de exámenes que se hacen más o menos de 7 a 10 exámenes por el laboratorio, téngalo por seguro. Ese creo que es el promedio de exámenes en Colombia, de 5 a 10. Si tú multiplicas de 5 a 10 el número de pacientes que son atendidos en tu hospital, más los que vienen por fuera, y lo multiplicas en todo Colombia, los hospitales que hay, ¿cuánto va a salir de exámenes al año? Millones. ¿Cuánto multiplica el examen por promedio por millones?
En fin, se gastarán millones de miles de pesos, miles de millones de pesos en examen de laboratorio. El bacteriólogo es un punto clave dentro de este proceso, porque el laboratorio es una de las áreas donde más se utiliza el médico para apoyarse para sus decisiones clínicas. Entonces, si hay un bacteriólogo líder que pueda empezar a conectarse con esos médicos de las áreas críticas donde se utiliza más el laboratorio, por ejemplo, emergencia, todos sabemos que el 40-50% de los exámenes de un hospital vienen de emergencia. Eso lo comprobé yo trabajando en los 3 hospitales de aquí de Toronto. Creo que es lo mismo que pasa en Colombia, porque es donde se ve la mayoría de los pacientes, ¿cierto? Es un hospital de 24 horas. Entonces, allí, si ese bacteriólogo conecta al jefe con el de emergencia, con el de medicina interna, y empiezan a decir, oye, es necesario que hagamos estos exámenes con el comité, es un papel clave que el bacteriólogo lleve esa información del menú que tiene, la evidencia científica, qué exámenes ya para él son considerados obsoletos basados en evidencia científica y qué de esas recomendaciones de Choosing Wisely Internacional y de Colombia que vienen podrían implementarse. Y ojo, ¿cuáles él o ella, el bacteriólogo, podría liderar dentro de su equipo para que se den? Es clave esa persona, el bacteriólogo. Siguiente. Teniendo en cuenta que esta campaña busca una atención centrada en el paciente, ¿cuáles serían las mejores estrategias para involucrar a estos pacientes en el desarrollo de la misma? Muy buena pregunta, porque esta cultura no la tenemos dentro de nuestro país latino. Cuando yo voy a hacer acreditación Canadá, que es parecido a la Joint Commission Internacional, y hablamos de patient center, que o sea, tratado centrado en el paciente, donde el paciente participa en la decisión de muchas veces, hasta cierto punto, de algunos medicamentos, de cirugías, de cuando cuando están construyendo un área de un hospital, una nueva sala de cirugía, están comprando un escáner, lo que sea, el paciente está en ese tipo de comités, donde el paciente participa inclusive en los mismos comités de Choosing Wisely. Ese es el paciente. El paciente, al fin y al cabo, el paciente es el que va a recibir todos estos tratamientos, estos exámenes. Entonces, ¿cómo inteligentemente involucramos al paciente para enseñarle que hay una campaña que se llama Choosing Wisely? Ustedes lo van a ver ahorita en mayo 5, cómo involucramos al paciente en este tipo de conversaciones para que él nos ayude en los comités de hospital donde hay pacientes y a nivel de campañas publicitarias, hacer que el paciente entienda que es muy importante que él se adueñe hasta cierto punto de su tratamiento y de lo que le hacen a él, con literatura, y que por lo menos participe en discusión, no en todas, porque algunas son muy específicas, pero que pregunte, por ejemplo, ¿es necesario hacerme todos estos exámenes? ¿Es necesario hacerme este procedimiento? ¿Cuál es la alternativa que tengo? ¿Qué pasa si no lo hago? Ese material también está dentro del website que les decía de Choosing Wisely, cómo los pacientes se pueden involucrar. Muchas gracias. Les recuerdo que en el chat hemos compartido el link del formulario de asistencia y quien no lo haya diligenciado le agradecemos el diligenciamiento. Tenemos otra pregunta. Antes de leer la tercera de la profesora Mercedes, voy a leer de J. Francisco. ¿Cuál es el costo en la implementación de un costo aproximado en la implementación de un programa de Choosing Wisely en un hospital nivel 4 en Colombia y el tiempo promedio en implementar en sus inicios en sus diversas áreas asistenciales? Esta es una buena pregunta. No te puedo decir cuál sería el costo en Colombia porque no puedo, pero sí te puedo decir que yo lo veo es como una inversión. Porque de verdad que después de que tú lo implementas, o sea, primero de todo el costo es tiempo. ¿Ok? El costo es tiempo al principio. Reunión, el documento de qué es, quiénes se conforman el comité, quién lo lidera, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las duties, o sea, las funciones del comité, quiénes son los que están ahí a cargo de cada área, de cada y de allí empiezan las reuniones. Las reuniones son, estas son las listas, estas son las recomendaciones, cuáles vamos a implementar. De allí se genera una serie de trabajos, es verdad. Entonces llega el farmacéutico, llega el radiólogo, llega el médico y se reúnen y empiezan a discutir lo que vamos a implementar, ese tiempo, inversión, pero ahí viene el apoyo de la alta gerencia, donde va a decir, ok, se requieren estos recursos, pero el retorno de la inversión va a ser increíble. ¿Por qué? Primero, hay más calidad, y calidad traduce en costo-beneficio para el paciente, menos costos para el paciente, más seguridad para el paciente,
Por ejemplo, si yo no voy a hacer, ¿cuánto cuesta el examen de materia fecal? 50, 100,000, 500 pesos o qué sé yo, 2,000 pesos y en pesos colombianos, $5, hablemos de $5. ¿Cuánto cuesta una colonoscopia? Un poco, ¿no? De dinero. Si tú eliminas ese examen que no sirve para nada, ¿sí? Y no lo haces sino específicamente en ciertas condiciones o otro examen, te vas a ahorrar una colonoscopia que cuesta un de dinero. Entonces, inversión que se puede reinvertir después en otras áreas. Entonces, véanlo como una inversión con un trabajo de grupo y como una idea para aprender algo nuevo. ¿Le Muchas gracias. puedes dar a los de directo algunos que quieran hablar o solamente todo por el chat? Creo Yo que les digo que quien quisiera levantar la manito, levantara, pero hasta ahora nadie ha... Santiago no tendrá una pregunta, siempre le gusta participar en este tipo de discusiones. Hasta ahora Me nadie tiraste ha el me levantado. tiraste el gancho ahí, Manuel. Hola, ¿cómo O estás, sea que Santiago? Está en soy, la República Dominicana en un centro médico de punta que tiene por encima la calidad y la seguridad del paciente y quiero que nos cuente un poquitico de su experiencia. Y si tiene alguna pregunta, Santiago. bueno, tú sabes que somos incondicionales contigo desde aquí, desde el Centro Médico Punta Cana, el grupo Rescue en Punta Cana. Bueno, sabes que estamos en proceso de reacreditación y estamos empujando fuerte, sobre todo para acabar de engranar todo lo que tiene que ver con gobernanza, con liderazgo. Y una sugerencia siempre para este tipo de procesos, cuando tratamos de agrupar un comité que es interdisciplinar, a veces las cosas no salen a la primera y tú antes lo has mostrado en una de las diapositivas, que tardasteis hasta un año para poder llegar a un consenso, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones uno se siente un poco abatido, un poco como que no avanza, pero si el compromiso está dentro de la institución y tienes el grupo adecuado, entonces lo más normal es que al final se acaben superando esas vicisitudes y finalmente lleguemos a buen término. Y nada, felicitarte nuevamente por el webinar. Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo muy grande. Eres un líder increíble. Estás allá, él es el director de calidad del Centro Médico Punta Cana. Gracias, Santiago. Carolina, Gracias. no sé si Víctor tenía creo que una pregunta. Él me dijo que quería preguntar algo. Gracias, Manuel. Como todo esto involucra el recurso humano, que trabaja pues en las diferentes áreas, en la experiencia que has tenido, ¿cuál es el nivel de resistencia de ese grupo humano a implementar esto nuevo? Porque siempre tenemos una resistencia al cambio. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy buena pregunta, Víctor. El recurso humano, el cambio, a ver, varias cosas. Hay un poco de miedo porque los cambios traen un poco de incertidumbre, pero es manejar ese miedo y manejar esa incertidumbre siempre mostrando la visión donde quieres llegar. Hay una metodología que es de Kotter, de liderazgo para el cambio, que yo siempre la introduje en la medida que iba haciendo esos cambios. ¿Dónde queremos llegar? Mejor calidad, mejor seguridad. ¿Qué vamos a hacer con esos ahorros? Porque me decían, ay, Manuel, ahorita vas a eliminar estos exámenes y entonces quiere decir que nos van a sacar a tantos bacteriólogos porque ya no necesitan tantos bacteriólogos. Y no, esos ahorros los vamos a utilizar en implementar nuevos exámenes, vamos a hacer más calidad, más aseguramiento de la calidad. Hay resistencia, pero cuando tú educas, entrenas y muestras la visión y los objetivos y los beneficios de la campaña, vas a tener el apoyo de tu personal, siempre involucrando, porque esto no es solamente un trabajo del líder. Recuerde que el líder solamente lidera esos cambios. El que hace esos cambios es el bacteriólogo en jefe del área de hematología. Es el bacteriólogo jefe del área de bioquímica y el de transfusión sanguínea, que es el que va a estar echándole ojo que ese examen no fue repetido. Es el del departamento de LIS, o sea, del sistema de información, que hacerle los cambios para que la prueba que estaba duplicada, que la bloquea automáticamente el computador. Entonces, tú lideras y adicionas recursos, pero tú también al mismo tiempo tienes que estar dependiendo de que te dé la alta gerencia de recursos. Entonces, es una cascada increíble. Pero eso básicamente es mi consejo, Víctor. No Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Creo que hay una pregunta. La doctora Paula Andrea tiene la mano levantada. Sí, Paola.
Gracias, Carol. Doctor Manuel, muchas gracias. Muy interesante su intervención. Yo tengo una pregunta. Todos estos cambios que pues propenden por la optimización de los recursos, ya sea en el marco del programa como el que tienen ustedes también estructurado o simplemente llegar a implementar exámenes con calidad y todo este asunto en los laboratorios, pues requiere bacteriólogos que sean capaces de interactuar, de trabajar en equipos interdisciplinarios, de demostrar sus conocimientos. Entonces, ya desde el punto de vista de su experiencia desde afuera, ¿qué nos podría recomendar a los profesores que tenemos en las manos la posibilidad de preparar a los muchachos para estos cambios y para que lleguen a los laboratorios a hacer transformaciones y no solamente a lo que muchos bacteriólogos optan por hacer, que es comportarse como técnicos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué nos recomienda usted dentro de esos procesos de formación de estos muchachos para que tengan ese espíritu, para que tengan esa iniciativa, para que se sientan capaces de interactuar con un médico y decirle, venga, es que los exámenes que están mandando son exagerados, están mandados a recoger, etcétera, etcétera? ¿Qué podríamos hacer? Esa pregunta está al pelo, te cuento porque resulta que para que haya éxito en esta campaña se debe comenzar, como tú dices, en la academia. Y eso lo tiene muy claro Choosing Wisely Canadá y Choosing Wisely Estados Unidos. Yo les contaba que habían 17 universidades de medicina que estaban ya endorsando esta campaña. Y a nivel de escuelas de medicina, de bacteriología en Canadá, de enfermería, estos conceptos ya se explican y se enseñan a nivel estudiante. Conceptos de utilización, conceptos de exámenes obsoletos y conceptos de liderazgo, de cómo participar, cómo hacer que nuestros líderes, nuestros muchachos se conviertan en líderes y tengan esa capacidad de no de discutir, sino de por lo menos de conversar, de tener un diálogo con los médicos y contarles, doctor, hay un nuevo examen o este examen ya es obsoleto. La literatura que tengo lo apoya. La recomendación de Choosing Wisely de Colombia de Decisiones Acertadas lo apoya. Que se empiecen a involucrar desde que salen, desde antes de salir, que tengan en cuenta esos conceptos que estamos hablando. Entonces, a nivel de Canadá, ya hay 17 escuelas de medicinas y muchísimas de laboratorio donde incluyen estos conceptos de utilización y de Choosing Wisely. Los invito para que involucren en forma de cátedra o en forma de, dentro de sus currículums, áreas como utilización, calidad, una serie de títulos o de temas que están relacionados de entrada, por ahí les digo, con la ISO 15189. Esto de utilización está en la 15189. Entonces, si le enseñamos a los muchachos esos principios de 15189, verán que ahí está dentro de eso utilización. Y si le hacemos el enlace a Choosing Wisely o decisiones acertadas, magnífico. Muchísimas gracias. Por acá está otra pregunta. ¿Cuentan con algún modelo de análisis de costos en el marco del programa? ¿Se podría pensar en desarrollar un... Se te fue la voz. Se te fue la voz, Carolina. También veo que Diana alzó la mano y veo también a otras personas. Melissa, ahorita si quiere también puede intervenir. Y alguien, si no hay, no sé si hay alguien de Costa Rica, me gustaría que le diera esa oportunidad, Carolina. Pero Diana creo, o Carolina, por favor, go, dime. O Víctor, creo que se le fue la comunicación a ella. Sí, se le fue la voz a Carolina. Vamos a darle entonces el uso de la palabra a la profesora Diana. ¿Se escucha allí? Sí, ahora sí. Sí. Espero, Carolina. No, dale, haz la intervención, Diana. Bueno, muy buenas noches, muy interesante la conferencia. Quisiera pues, también comentar sobre estas decisiones tan sabias para los pacientes, por ejemplo, hospitalizados, que pues, yo trabajo en el área de hematología y he tenido la experiencia de familiares y amigos que han llegado a estar anémicos después de una hospitalización. Entonces, por esa cantidad de exámenes que mandan 2 y 3 veces al día, que son innecesarios, ¿cómo pues se puede llegar a empeorar la condición de un paciente? Bastante. Sí, sobre eso pues quería preguntarle Claro. qué datos tiene allá en Canadá.
Bastante, bastante, Diana. En el Hospital San Michael de Canadá, Hospital San Mike, se trabajé en el año 2003. Hay un trabajo muy bonito donde trato de conseguirte la literatura sobre el daño que ocasiona la múltiple flebotomía en pacientes que están hospitalizados y la anemia que causa en estos pacientes y literatura basada en ello, básicamente, de cómo se puede reducir ese tipo de daño que se le puede hacer al paciente por solamente el hecho de tomar las muestras, ni siquiera el examen de hacerlo, sino solo tomarle muestras Sí, repetitivas, que muchas veces no es necesario. Ahora sí, imagínate pacientes pediátricos. terrible, sí. Y Ok, varias veces al día. Muchas gracias. Sí, le encargo la literatura, si es tan amable. Muchas ok. gracias. ¿Hay Bueno, alguien de Costa Rica, tengo por Carolina? acá. No sé, tengo, no, pues en este momento, es decir, quien haya diligenciado la asistencia, Ya se fueron, sí. sí, no, Bueno, no tengo aquí a... continúa con las preguntas, tranquila. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar la última que estaba haciendo, ¿no? ¿Cierto que se fue el audio? Se fue el audio. Ok, bueno, es una pregunta de la doctora Mercedes. ¿Cuentan con algún modelo de análisis de costos en el marco del programa o se podría pensar en desarrollar un estudio de costos en alianza y orientación con ustedes? Ok, yo necesito un poquitico más de detalle de esa pregunta. Estás hablando de que si tengo un sistema de costos, de cuánto me cuesta el examen por el laboratorio, o si tengo un sistema, o si sé los costos de ahorros que después de haber cancelado un examen de laboratorio. Que necesito que me des un poquitico más de qué exactamente cuentas. A ver, Venga, yo miro si, no sé, costos costos de de ahorro. ahorro. Costos de ahorro. Bueno, primero de todo, para tú saber costos de ahorro, tienes que saber cuál es el costo del examen de laboratorio. De metodologías de costos hay muchas. Hay una metodología que es, bueno, en fin, no vamos a hablar ahorita de cómo se sacan los costos del laboratorio, hay diferentes formas de hacerlo. Pero después de que tú sabes el costo del examen de laboratorio, que sea no solamente costos directos, sino indirectos también, ¿sí? Entonces, incluyendo el labor, el tiempo que demora el bacteriólogo haciéndolo, más los reactivos, en fin, el equipo, la apreciación. Cuando tú sacas el costo completo y cuando tú sabes que, por ejemplo, el examen, ¿te acuerdas que yo te decía el BUN? El BUN, la nitrógeno ureico, yo estaba haciendo 6.000 exámenes al mes. O sea, al año, multiplica al año. 6 por 12, 72. 72.000 exámenes de BUN al año. Y creatinina hacía 5.000. Al año, 60.000. Entonces, si yo sé el costo de la creatinina, el costo del BUN, y me voy a fijar en que el BUN lo va a bajar, cuando yo digo, ok, hago 6.000 y me bajó a 3.000 multiplicado por 12 a 36.000. Y yo sé el costo de cuánto me costaba ahorita, cuánto ahorro. Yo sé que me ahorro esos 60, a ver, son 30.000 exámenes, 40.000 exámenes casi que ahorro. Ahí se puede considerar esos trabajos colaborativos, le pido. Entonces, de ahí puedo decir, uy, porque si tú digamos que $1, solo los reactivos, con un poquitico del labor, $1 multiplicado por 30.000 exámenes, son $30.000 que tú te ahorras. Así de sencillo, porque es que la gente lo ve, uy, un examen de nitrógeno ureico no vale nada. Pues claro, uno no. Pero si yo hago un volumen de 60.000, 70.000 exámenes al año y me ahorro 30.000 de ellos después de hacer este cuento de Choosing Wisely, ¿sí? Pero no con la mentalidad de ahorro, repito, seguridad y calidad del paciente, pues yo voy a utilizar los $30.000 en implementar nuevos exámenes, control de calidad, control de seguridad. Eso lo hice en muchas oportunidades. Perfecto. Voy a mirar si hay alguna otra pregunta en el chat. De pronto ya nos están aburriendo los compañeros. Ya No, una hora y además, Carolina, debemos tener en cuenta qué hora se cierra la sala, pues para que podamos hacer un cierre adecuado, ¿no? Sí, sí. no, ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Manuel, por tu participación el día de hoy. Como les dijimos a los asistentes, es nuestra primera de muchas actividades de lo que se denomina Escuela Abierta, una iniciativa desde la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, liderada en este momento por el profesor Víctor Hugo Dueñas, que es nuestro representante del Comité de Extensión de la Facultad de Salud. Y pues gracias a todos por quedarse hasta esta hora, por la participación,
Manuel, por tu excelente presentación. Y le doy la palabra al profesor Víctor Hugo y luego pues Manuel para que se despida. Muchas gracias. Gracias, Carolina. No, solo resta agradecer a Manuel. Somos conocidos, es de la casa, uno de nuestros egresados. Esperamos tenerte nuevamente en próximos webinar o participaciones. Y lógicamente cuando vengas a Cali visitar tu alma mater. Agradecerle a todos las personas que se unieron a este webinar y que estén pendientes de los próximos eventos que vamos a hacer. Manuel, despídete de los compañeros y un abrazo grande. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Carolina, por el tiempo. Muchísimas gracias a cada uno, a los otros que se unieron de otras partes. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Y los dejo, que pasen buena noche y hasta la próxima. Hasta luego.